Reddit pregunta. Padres de Reddit, ¿qué es lo más extraño que han encontrado en la habitación de sus hijos? Parte 2, más respuestas de seguidores. Mi hijo tiene 6 años, busqué en su único cajón y encontré unas 12 cáscaras de plátano podridas. Odia los plátanos. A mí me encontraron la Death Note, obviamente una copia del libro del anime, y mis padres instantáneamente me preguntaron de qué tipo de secta era, y por qué estaba en contra de Dios. Una vez mis padres encontraron una figura de Obi-Wan Kenobi crucificado, me preguntaron qué era eso. Ellos son muy religiosos, y recuerdo que estaba jugando que el Imperio lo había capturado. Cuando mi esposo era un niño pequeño, su madre entró en la habitación que él y su hermano compartían, y vio a todos sus animales de peluche esparcidos y cubiertos con una ketchup de tamaño familiar. El incidente se le conoce como la masacre de los animales de peluche. Una vez mi papá encontró una nota de recados entre una compañera y yo. En ella estaban escritas puras obscenidades. Una vez mi hermano atrapó una rana y les preguntó a mis padres si podía quedársela. Ellos dijeron que no y le dijeron que la soltara en el bosque. Esto salió mal, y decidió que en su lugar lo mantendría en su calcetín. Lo hizo, y rápidamente se olvidó de ello. Todavía recuerdo a mi mamá sacudiendo el calcetín y viendo caer la triste rana seca. El olor duró semanas. Cuando tenía 9 años y aprendí por primera vez a jalarme el ganso, había oído hablar de vender tus líquidos a un banco de esperma por dinero. Así que decidí guardar todos mis hijos en un frasco recetado. Mi mamá lo encontró alrededor de 2 semanas, aproximadamente un tercio del frasco lleno. Ella me dio una mirada de sorpresa, repulsión. Le expliqué mi búsqueda empresarial para venderlo. Salió de la habitación para controlar su risa y disgusto. Estoy bastante seguro de que ese fue el momento o conversación más extraño que hemos tenido. No es mi historia, pero el papá de un amigo mío, en su juventud, fue a buscar en uno de los cajones de su hermano y encontró una granada. En ese momento, el papá de mi amigo tenía 16 años, y vio un video sobre cómo identificar una granada activa un par de semanas después. Revisó en el mismo lugar donde estaba la granada, comparó las cualidades y sí, era una granada activa, en el cajón de sus hermanos. Por cierto, el niño tenía 13 años. A mí lo más incómodo fue que en Google no sé cuándo, no sé cómo, pero había entrado a una página para adultos, y se guardó en mi historial. Yo sin saber eso dejé que mi papá limpiara el historial de mi PC. Según él era para liberar espacio, fue una charla muy incómoda. Condones usados pegados en la pared detrás de su televisor. Todavía no sé cómo llegaron allí, no quería saberlo. Cuando iba en secundaria había un compañero que vendía videos de anime para adultos en el salón, y no lo habían descubierto hasta el momento, pues resulta que un día estaba hablando con un compañero sobre el precio de los videos, y una profesora lo encontró con el video en la mano, y llamó a su mamá por teléfono para hablar al respecto. No me imagino lo vergonzoso que fue para él. Una vez mi madre entró en mi habitación, mientras yo estaba en la escuela, y encontró un polvo blanco esparcido sobre mi escritorio. Asustada llamó a uno de sus amigos, el cual trabajaba en el departamento antinarcóticos de mi país, para que le diera un papel tornasol y pudiera confirmar si era algún polvo ilegal. Terminó con su llamada y continuó buscando en mi cuarto más de ese polvo, y sí, encontró mucho más polvito que se dirigía hacia un cajón. Abrió el cajón y en una bolsa de plástico encontró como 750 gramos de ese polvo. Entonces empezó a dudar. En su cabeza ella pensaba que yo era una especie de dealer o algo así, por la cantidad que había en esa bolsa, así que probó un poco de lo que estaba en la bolsa. Todo eso para descubrir que no era nada ilegal, simplemente era harina de hot cakes. Yo solía tomar harina de hot cakes, azúcar y mantequilla para hacer mis propias recetas. Y simplemente ella había visto mi cocina personal. Tuvo que llamar de nuevo a su amigo y explicarle que ya no necesitaba el papel tornasol porque resultó ser harina. Y ahora mi pobre madre escucha en cada reunión de colegas como su amigo le cuenta al resto de sus conocidos la historia en que le pidieron papel tornasol para identificar harina de hot cakes. Cuando tenía como 8 o 9 años, coleccionaba etiquetas de ropa. Me gustaban mucho los colores, las tenía ordenadas por tamaño y color. Tenía un cajón con 3 cajas de zapatos llenas de etiquetas y mi mamá había limpiado mi cuarto, y había tirado todas. Yo las tenía contadas: en la primera 121 etiquetas, en la otra 137 y la última como 204 etiquetas.
Mi hija decidió que le gustaba el sabor de las arañas por un tiempo, así que tuvimos que mantenerla alejada de las arañas, de lo contrario, se las comería. Esos fueron momentos divertidos. No en un dormitorio, pero obviamente escondido por un niño. Obtuve un puff grande de una mujer a través de un sitio de reciclaje, los sillones que son bolsas. Iba a hacerle una cubierta nueva y remodelarlo para las camas de mis perros. Y cuando lo abrí allí había alrededor de media docena de pares de ropa interior de niña cubiertas de caca. Sentí mucha pena por la niña que debe haber tenido miedo de contarle a su madre los accidentes que había tenido. Y realmente quería llamar a la madre y decírselo, pero pensé que podría empeorar lo que sea que estaba pasando esa niña. La mitad de un bloque de queso de 5 libras en el cajón inferior de la cómoda de mi hijo de 3 años. Tenía pequeñas marcas de mordeduras. Cuando se le preguntó, la respuesta dada fue, me gusta el queso. Mis padres encontraron una pipa en mi habitación cuando yo tenía unos 6 años. La encontré en el patio de recreo y pensé que era un tesoro. Mi hermano menor escondió una ardilla muerta debajo de su cama en una caja de zapatos. Tomó alrededor de una semana para que toda la casa oliera a muerte y otra semana para localizar el cuerpo. Mi hijo tenía un T-Rex grande y le habíamos arrancado las entrañas después de que se le cayera al agua. Así que básicamente teníamos un enorme T-Rex hueco. Un día lo noté jugando con él y pude escuchar algo dentro. Lo sacudí y miré adentro pero no pude ver nada. Entonces, tomo el T-Rex, lo inclino hacia adelante para que la boca me apunte y empiezo a sacudirlo. Sale volando un pájaro muerto y me golpea justo en el pecho. Mi hijo era un gran admirador de Jurassic Park, así que cuando encontró el pájaro muerto en el patio, supongo que le pareció lógico alimentar al T-Rex. Recuerdo reír, llorar y gritarle, el peor hallazgo de todos. Un esqueleto de gato. Mi hijo encontró los huesos uno por uno en nuestro patio trasero y dejé que los recogiera con guantes. Los blanqueé y los puse en una bolsa de plástico y todavía los tiene en su habitación. Buscamos un esqueleto de gato en línea y lo juntamos. Espero que no haya sido extraño o incorrecto. Tenía alrededor de 9 años en ese momento y estaba muy interesado en la ciencia. Así comenzó Jeffrey Dahmer. Cuando tenía 6 años, oriné en mi cesta de la ropa porque tenía prisa por jugar a Super Mario. No sabía lo que estaba pensando. Mantuve un cementerio de cabello debajo de la cama de mi infancia. Encontraría un solo cabello en la casa, humano, perro, conejillo de indias, etc. Y colocaría cada uno en su propia hoja de papel. Lo nombraría, lo fecharía y ocasionalmente escribiría un epitafio. Hace poco les pregunté a mis padres si lo sabían, pensé que todos lo sabían, pero aparentemente lo mantuve en secreto. Aún más extraño. Cuando tenía 6 años, mis padres encontraron una botella vacía de antibióticos recetados a nuestro gato, y un huevo crudo debajo de mis sábanas. La botella de medicamentos estaba llena la noche anterior. Pensé que me convertiría en un gato. No puedo explicar el huevo. Bueno, todavía no tengo un hijo, pero una vez tuve una fiesta de pijamas en la casa de mi primo, y tuve que compartir una habitación con su hermano menor, que tenía alrededor de 8 años. Me sorprendió encontrar una fila de figuritas de acción sin cabezas en la mesa de estudio. Había atravesado sus cabezas con un lápiz y las había exhibido en la pared de su habitación. Lo curioso es que a sus padres no les pareció extraño en absoluto. Cuando era niño, mis padres eran muy estrictos y no me dejaban salir de mi habitación una vez que era hora de acostarme, incluso si tenía que ir al baño. Siempre tuve miedo de que me gritaran por esto, así que, en un momento, alrededor de los 6 u 8 años, creo, me levantaba en silencio de la cama, me dirigía a mi armario y orinaba en la esquina. Recuerdo haber hecho esto muchas veces, pero de alguna manera nunca me descubrieron. Mi papá perdió su anillo de bodas cuando yo era un bebé. Se pasó todo el día buscándolo y por la noche lo encontró en mi habitación. Más concretamente, mientras me cambiaba los pañales. Encontré una enorme pila de hormigas muertas debajo de la almohada de mi hija de 6 años. Cuando le pregunté qué estaban haciendo allí, dijo, bueno, obviamente están muertos y no sabía dónde ponerlos. Luego le pregunté cómo murieron y ella dijo, bueno, mamá, eso puede haber sido mi culpa o no, pero puedo decirte algo sobre las hormigas ahora, no les gusta el agua. Aquí mamá solo de chicos. Durante la limpieza de primavera del armario de mi hijo de 10 años,
Encontré medio cerebro de cordero en un frasco en un lado y una tortuga viva debajo de un montículo de ropa, en el otro lado de su armario. Cuando era adolescente, leí en alguna parte que podías conseguir un trozo de pan de trigo, humedecerlo, luego envolverlo en un trapo durante un par de semanas en una ventana y crecería un hongo psicodélico. Crecieron hongos que eran amarillos, rosados, verdes, tal vez algunos otros colores. Fue una locura. Mi mamá lo encontró. Le dije que era un experimento científico. Y muchas gracias por ver el video. Recuerden comentar sus anécdotas para una siguiente parte. Ya veremos. Comenten cuál fue su parte favorita y recuerden dejar su like y suscribirse. XD.